Dice la Escritura claramente que Juan estaba bautizando en el Jordán. Juan estaba predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados, y que como resultado de ello vinieran los hombres y las mujeres para ser bautizados en señal de arrepentimiento. Y por eso dice la Escritura en el versículo 13: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? ¿Por qué razón es que el Señor insistía en ser bautizado? ¿Acaso el Señor tenía que ser bautizado? No, el Señor no tenía que ser bautizado. El Señor era puro, santo y perfecto. El Señor no tenía una razón por qué ser bautizado, humanamente hablando. ¿Por qué digo esto? Porque el bautismo es para pecadores arrepentidos. El Señor Jesús no era un pecador, por lo tanto no tenía nada de qué arrepentirse. Entonces Él no necesitaba ser bautizado. Él no necesitaba ir a las aguas del bautismo, porque Él era santo, perfecto, puro, y no tenía nada de qué arrepentirse. Él dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me puede apuntar y marcarme una sola falta? Nadie podía marcarle una sola falta al Señor, porque Él era el perfecto entre los perfectos, el santo de los santos, aleluya. Él es Jesús el Señor. Él no necesitaba ser bautizado, santo y perfecto como nadie más, no necesitaba ir a las aguas. Pero Él le dice a Juan: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Tienes que bautizarme. Bueno, ¿y por qué, Señor? Primeramente porque tengo que marcar un ejemplo, tengo que marcar las huellas, tengo que marcar el camino, para que todo aquel que me siga sepa lo que tiene que hacer. Por tanto, el que sigue a Jesús tiene que caminar como Cristo caminó, tiene que hacer lo que Cristo hizo, tiene que ser bautizado como Cristo fue bautizado. Primeramente estaba siendo bautizado para marcar el camino. Si Cristo lo hizo sin tener necesidad de hacerlo, ¿cuánto más nosotros que sí tenemos necesidad de hacerlo? Le digo esto porque hay quienes dicen: el bautismo, ¿para qué me bautizo? Ay, después, a ver cuando venga el sentir. ¿Y quién le dijo a usted que el bautismo era cuestión de un sentir? La Biblia en ningún lugar habla de que el bautismo sea cuestión de que tengo que sentir algo. A ver cuando me llegue el sentir. Dios pondrá el sentir en mi corazón. Dios todavía no pone ese sentir, por eso no me bautizo. La Biblia no dice en ningún lugar de la Escritura que el bautismo sea cuestión de un sentimiento. El bautismo no es cuestión de un sentir, ni de esperar un sentir. Se puede morir esperando un sentir y no va a estar cumpliendo con lo establecido por Dios. El bautismo no es cuestión de sentires. El bautismo es cuestión de convicción, de haber creído en la palabra de Dios y de ahora querer obedecer al mandamiento del Señor y querer identificarse con el Señor de una manera especial, aleluya. Entonces esto no es cuestión de sentimientos, esto es cuestión de convicciones, es cuestión de saber lo que necesita, es cuestión de saber lo que tiene que hacer, es cuestión de querer agradar al Señor y querer caminar por ese camino que el Señor caminó. El Señor comienza su ministerio, comienza su aparición, su manifestación, su declaración como el Cristo, como el Mesías, yendo a las aguas del bautismo. Hace su entrada a través de las aguas del bautismo. Ahí comienza a identificarse públicamente como el Mesías, como el Salvador del mundo. Comienza a hacer su aparición de esa manera. Quiere decir que cuando nosotros queremos caminar con el Señor, que cuando nosotros decimos que hemos creído en el Señor, lo primero que tenemos que hacer es decir: bueno, tengo que comenzar a caminar en ese camino. Cristo dijo: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí, aleluya. Él es el único camino, y el que ande en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Pero para andar en ese camino hay que caminar como Él caminó, hay que hacer lo que Él hizo. ¿Qué es lo que Él hizo? Lo primero que hizo fue bautizarse.
Fue la primera identidad. Entonces lo primero que nos identifica como alguien que está caminando en el camino del Señor es el ser bautizados, el entrar por la puerta que es Cristo, el identificarnos con el Señor, el decir: yo llevaba mi propio camino por allá y mi propio camino torcido por allá, pero ahora veo a Cristo, creo en Cristo y quiero caminar por donde Él caminó, quiero seguir sus huellas, sus pisadas, quiero poner mi pie donde Él puso su pie, poner mi otro pie donde Él puso su otro pie. Como que el Señor nos dejó unas huellas, como aquel hombre que va por la playa y van quedando las huellas marcadas en la arena, y el hombre que quiere agradar al Señor dice: bueno, quiero pisar donde Él pisó, quiero ir como Él caminó. Y cuando comienzas a tener ese sentir, ese deseo de agradar a Dios, lo primero que tiene que suceder es haber el deseo de ir a las aguas del bautismo. Aleluya. ¿Sí me comprende? No me puede decir que tiene el deseo de andar por ese camino si no tiene el deseo de identificarse con el Señor a través de las aguas del bautismo. ¿Sí me comprende? Porque eso es como el inicio de una identidad con Cristo. Es el inicio de caminar, de dar los primeros pasos en ese camino maravilloso que es Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, quítese ese pensamiento de su mente de que el bautismo es un sentimiento, de que el bautismo es cuando yo sienta algo ahí. No, es cuestión de convicción, de haber creído. Si no ha creído en Cristo, no se bautice. Tiene razón, espere a que crea de corazón en el Señor. Pero si ya creyó en el Señor, si ya creyó en su Salvador de todo corazón, entonces ¿qué impide el comenzar a caminar por ese camino maravilloso? No va a perder uno nada, lo único que va a hacer es a ganar, porque en Cristo solo se pierde lo que no necesita uno, pero se gana lo que en verdad necesita. Lo primero es la salvación, y de ahí una serie de bendiciones maravillosas que gana uno al estar en Cristo Jesús. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor en esta preciosa noche, en esta preciosa mañana. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, ¿por qué fue bautizado el Señor Jesús? Primeramente para darnos un ejemplo, para que nadie tenga excusa, para que nadie diga: no, pues yo no, pues es que no siento, no, pues hay mañana. No puede ser eso, porque de otra manera nos estamos desalineando del camino que es Cristo Jesús, el camino que debemos de profesar. Entonces el bautismo Cristo lo hizo sin necesitarlo, para que tú y yo, que en verdad lo necesitamos, no tengamos excusa para dar el paso. Amén. No tengamos pretextos, no digamos a ver qué pasa, ay después. No, Cristo no dijo ay después o a ver qué pasa. Cristo dijo: voy a caminar, voy a comenzar a marcar ese camino, y lo primero que hago, el primer paso que estoy dando, es entrando a través de las aguas del bautismo. Y Juan decía: no, yo no te bautizo, es que tú no necesitas, tú eres santo, tú eres perfecto, tú no tienes pecado, tú no tienes de qué arrepentirte. Y el Señor le dijo: es cierto, Juan, qué bueno que reconoces que yo no necesito, pero no lo estoy haciendo por causa mía, lo estoy haciendo por causa tuya, para que te quede bien claro el ejemplo. Lo estoy haciendo por causa de estos que vendrán después, para que les quede bien claro el ejemplo y el camino del paso que deben de dar, del camino de la obediencia, de lo que deben de hacer como resultado de haber creído en el Señor y de haberse identificado con su Salvador. Dice el versículo 13 una vez más: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? La primera razón por la que necesitaba bautizarse el Señor era para darnos el ejemplo. Un ejemplo claro, bien marcado, que si el santo que no necesitaba bautizarse, sin pecado, sin necesidad de arrepentirse, quiso bautizarse, y aunque Juan no quería bautizarlo, él insistió y dijo: quiero bautizarme. Ahora parece que es todo lo contrario.
Parece que el hermano no quiere bautizarse y hay que convencerlo. Allá anda el padre queriendo convencer al hijo, el esposo a la esposa, el amigo al amigo. Anda, mira, bautízate, ándale, bautízate. Y anda queriendo convencerlo. No debe de ser otro hombre queriendo convencer a aquel que se va a bautizar de que se bautice. No era Juan el que andaba queriendo bautizar, no era Juan el que andaba queriendo convencer al Señor de que se bautizara, empujándolo, diciéndole, ándale Señor, bautízate, ándale, bautízate. No, Juan decía lo contrario. ¿Sabes qué? Espérate, no te bautices. ¿Sabes qué? No, es que tú bautízame a mí, no yo a ti. Y no lo quería bautizar, pero el Señor persistía. Deja ahora, Juan, bautízame, quiero que me bautices. Insistía, persistía el Señor. Cuando hay una verdadera obra de Dios en un corazón, no va a ser alguien el que te tenga que motivar a que te bautices. Va a ser el Espíritu de Dios moviéndose en tu vida, diciéndote, bautízate, bautízate. Y tú vas a andar preguntando, quiero bautizarme. Cuando hay bautismos, bautíceme por favor, hermano, bautíceme. Va a andar deseando. Vea la revelación, la expresión, lo maravilloso cuando hay algo genuino de Dios en el corazón. No era Cristo, no era Juan el que andaba rogándole a Cristo de que se bautizara. Era Cristo el que le estaba implorando y le estaba mandando a Juan, diciéndole, bautízame. No, no quiero, Señor, que me bautices, he dicho, porque así vamos a cumplir toda justicia. Entonces había un deseo ferviente de dar testimonio. Había un deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios, de cumplir la justicia de Dios. No era cuestión de sentimientos, no era cuestión de que, bueno, Juan dice que no, que yo no tengo que bautizarme, pues ¿para qué me bautizo? Entonces me quedo así. No, el Señor tenía convicciones y había algo que lo movía a hacer la voluntad de Dios. Él decía, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso me alimenta, eso me fortalece. Entre más obedezco a Dios, me siento más fuerte. Entre más obedezco a mi Padre, me siento más firme, me siento más estable. Es que la obediencia a la voluntad de Dios fortalece la vida del hombre, fortalece el caminar, fortalece el vivir, fortalece el desarrollo del cristiano. Aleluya. De otra manera termina siendo un cristiano mediocre, sin convicciones, sin afirmaciones, a la desidia, a la deriva, sin fundamentos sólidos. Y comienza por lo mismo de que dice, no estoy bautizado, entonces todavía me puedo tomar una cervecita. No estoy bautizado, todavía me puedo dar una vueltecita acá al mundo y me regreso. Ese pensamiento hay en muchos que no se quieren bautizar. Y por eso no se quieren bautizar, porque dicen, es que no quiero comprometerme. Si en verdad has creído en Cristo, ya tienes un compromiso sobre tu vida. Desde el momento que oíste la palabra de Dios, desde el momento que escuchaste el mensaje de salvación, desde ese momento ya tienes un compromiso delante de la presencia de Dios. No vas a pasar por desapercibido ese compromiso. Dele ese aplauso al Señor en esta mañana. Dele ese aplauso al Rey, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces Juan se le oponía. Juan decía, detente, no te quiero bautizar. ¿Pero por qué no? Porque eres santo, perfecto y no tienes de qué arrepentirte. Deja ahora, Juan, déjame que lo haga. Bautízame, obedéceme, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Quería identificarse plenamente, quería reflejar el mandamiento, la voluntad de Dios. Ahorita vamos a mirar de qué manera el mandamiento, pero primeramente quiero que entienda esto. En Jesús había un fervor, en Jesús había un deseo, en Jesús había un anhelo de ser bautizado, a pesar de que Él no necesitaba ser bautizado, a pesar de que Él era santo y perfecto ya desde el principio, desde la eternidad. Él no necesitaba por qué hacerlo, pero Él estaba siendo bautizado. ¿Pero por qué? Estaba queriendo obedecer.
La Biblia dice que Cristo en los días de su carne, por lo que padeció y se sujetó a la voluntad divina, aprendió la obediencia. Cristo, siendo el mismo Dios, no conocía lo que era la obediencia. ¿Por qué razón? Porque Él nunca obedecía órdenes. Él daba las órdenes. Él no escuchaba lo que tenía que hacer. Él decía lo que se tenía que hacer. Pero de repente el Señor tomó un cuerpo humano, se manifestó en una humanidad en esta tierra, se hizo hombre. Lo divino en lo humano, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios tomó forma de hombre, y tomando la forma de hombre aprendió a obedecer, aprendió a sujetarse al orden, al mismo orden que los hombres tenían. De esta manera fue constituido autor de eterna salvación. Pero lo que le quiero decir es esto: en Él había algo que lo movía, una pasión, un fervor, un deseo por hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el hacer la voluntad de Dios te nutre, te afirma, te confirma. Cuando tú das pasos firmes, le estás diciendo al diablo: quítate de mi camino, porque no quiero nada contigo. Le estás diciendo al mundo: hazte a un lado, porque voy a seguir las huellas de mi Señor. Estoy renunciando a todo esto negativo y estoy afirmándome en lo positivo. He decidido seguir a Cristo. He decidido caminar con el Señor. He decidido poner mi mirada en el blanco y no pienso regresar atrás. Está confirmando, está afirmando pasos de fe. Eso le da solidez en su caminar. Eso le da firmeza y estabilidad. De otra manera anda claudicando el cristiano, porque no da pasos que confirmen su fe, no da pasos que establezcan su fe, no da pasos que fundamenten su fe, y está sobre la arena, está sin fundamentos. Uno de los primeros fundamentos del creyente cuando recién cree es precisamente el bautismo, el ser bautizado. Cuando das ese paso, comienzas a dar un testimonio maravilloso de lo que Cristo ha hecho en tu vida, y comienzas a proclamar y anunciar públicamente de que eres una nueva criatura, y de que ahora tu vida le pertenece a Cristo, que ya no está en las manos del diablo, ni de la droga, ni del alcohol, que ya no está en las manos del chisme o de la crítica, que ahora tu vida está escondida en los brazos del Señor Jesús. Eres una nueva criatura por haber creído en tu Salvador, en tu Señor, en tu Redentor. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo? ¿Qué dice la palabra? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan no quería bautizarlo. Juan se le oponía porque no entendía lo que el Señor estaba queriendo hacer. Juan solamente entendía que el Señor no necesitaba bautismo, y decía: ¿sabes qué? En vez de que vengas a querer que yo te bautice, mejor bautízame tú a mí, cambiemos lugares, porque yo soy el pecador. Dice: tú, dice, no soy digno ni siquiera de desatar la correa de tus sandalias. A ese grado se humillaba Juan, entendiendo el lugar de su Salvador y entendiendo su lugar como siervo. Él entendía ese lugar y comprendía y le quería dar su lugar al Señor. Pero el Señor le decía: mira, Juan, tú me estás identificando como el Dios Altísimo, como el Salvador, y por eso me miras tan grande y no quieres bautizarme. Pero lo que no entiendes, Juan, es que yo en este momento que vengo al bautismo, no vengo como el Dios perfecto, como el Dios santo. No vengo como el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno o el príncipe de paz. No vengo como ese personaje. Entonces, ¿cómo vienes? Vengo como un pecador. Vengo como un pecador. Pero ¿cómo vas a venir como un pecador, Señor, si tú no eres pecador ni tienes ningún pecado? Es cierto, yo ni soy pecador ni tengo ningún pecado, pero vengo como un pecador a ser bautizado. ¿Y por qué vienes si no eres pecador? Porque vengo a tomar el lugar de cada uno de los pecadores que un día van a creer en mí. Ya el Señor, dando el paso al bautismo, estaba simbolizando que estaba tomando el lugar mío, el lugar tuyo. El Señor no era bautizado por causa de él, era bautizado por causa tuya.
No era bautizado porque lo necesitaba, era bautizado tomando tu lugar. Estaba entrando a las aguas como un pecador. ¿Por qué? Porque fuera pecador, no, porque ya se estaba identificando contigo y conmigo, diciendo: voy a entrar como si fuera un pecador, porque ya desde el bautismo estoy dando testimonio de la muerte, de la sepultura y de la resurrección. Voy a morir por Él, voy a ser sepultado por Él y voy a resucitar por Él. Así es de que ese es el simbolismo que comienza a reflejar el bautismo. Si comprendemos, hermanos, bautismo es un símbolo, un reflejo, tipifica muerte, sepultura y resurrección. Entonces el Señor Jesús ya estaba todavía no moría, todavía no era sepultado y todavía no resucitaba, pero simbólicamente se estaba identificando ya a través de esa acción, y no estaba haciéndolo por Él, es decir, por necesidad de Él. Y Juan se lo aclara diciendo: tú no necesitas ser bautizado, yo soy el que necesito ser bautizado. Pero Jesús le dijo: deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué justicia? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de la que hablaba el Señor es que Él nos iba a justificar. La obra de Cristo comienza a través del bautismo y termina en la cruz del Calvario. El testimonio que Él vino a dar en este mundo comienza a través del bautismo en agua y termina a través de la cruz del Calvario. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a mirar algunos pasajes. Venga conmigo rápidamente. Primera de Juan capítulo 5 versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿A qué se refiere cuando dice que Jesucristo vino mediante agua y sangre? No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Jesucristo vino dando testimonio de su obra redentora, del propósito con el que Él venía a hacer su aparición en este mundo. Y Él hace su entrada a través del agua y hace su salida a través de la sangre. Hace su entrada dando testimonio públicamente de lo que Él vendría a ser a través del agua. ¿Cómo a través del agua? A través del bautismo. Ya está dando testimonio de que Él venía a justificar al hombre. Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. No es que el bautismo lo justifique a uno, es la fe en Cristo Jesús la que lo justifica. Pero el testimonio de esa fe invisible que hemos abrazado en nuestro corazón es el bautismo. El bautismo da testimonio de nuestra fe. El bautismo da testimonio de haber creído. El bautismo da testimonio de que estamos unidos con Cristo, de que somos parte de Cristo, de que nuestra vida le pertenece a Cristo. El bautismo da testimonio de aquella obra que Cristo ha hecho en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. El bautismo da testimonio, aleluya. Amén, mis hermanos. Entonces, cuando dice Juan: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Quiere decir que Jesucristo vino, y la primera manera como hace su aparición, como da testimonio, identificándose con el pecador, identificándose con nosotros, con el hombre, es a través de su entrada en el bautismo. Comienza su ministerio, pero no solamente comienza su ministerio, sino que da testimonio de una unión con nosotros. No se bautizó por causa de Él, se bautizó por causa de nosotros. No se bautizó representándose a sí mismo, porque no tenía necesidad de hacerlo. Se bautizó representándonos a nosotros. Es algo parecido a lo que sucedió en la cruz del Calvario. Por eso primeramente habla del agua del bautismo, y dice no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Él comenzó su ministerio dando testimonio a través del agua, y terminó su ministerio dando testimonio a través de la sangre, derramando hasta la última gota de sangre, clavado en la cruz del Calvario, con sus brazos extendidos, diciéndole al pecador: consumado es, hecho está, el precio está pagado, la redención está realizada.
he salvado al mundo, hecho está, consumado es. No hay para qué sufrir más, no hay para qué batallar más. He pagado el precio que tú no podías pagar, he hecho la obra que tú no podías hacer, he alcanzado la salvación para tu alma, dice el Señor. He alcanzado la salvación para tu alma. Entonces Jesucristo vino mediante agua y sangre, entra por el bautismo y termina en la cruz del Calvario sellando el testimonio con sangre. Comienza dando testimonio a través de las aguas, ya identificándose con nosotros, ya relacionándose como si fuera un pecador cuando no era un pecador, porque estaría tomando el lugar del pecador aún a través del bautismo. ¿Sí me comprende? Él estaba entrando como un pecador porque estaba tomando tu lugar desde el bautismo. Desde ahí comenzaba el reflejo de la obra de Dios. Desde ahí comenzaba la misión de Cristo. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero no bastaba, lógicamente, con el bautismo, no era lo único. Ese solamente era el reflejo. Ese solamente era el reflejo. Bueno, ¿y por qué primero fue bautizado y después murió? Cristo Jesús primero fue bautizado y después murió porque Cristo Jesús era perfecto, y Él entraba dando testimonio a través del agua y terminaría dando testimonio a través de la cruz, de la sangre. Nosotros es al revés. Primero entramos a través de la sangre, creyendo en el Señor, creyendo en el Salvador, para ser justificados por la fe, para ser perdonados por la fe, para recibir la salvación por la fe. En esa sangre, en esa cruz, en esa obra redentora, tenemos que poner nuestra mirada en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así como en el tiempo antiguo la Biblia dice que había serpientes ardientes entre el campamento que mordían al pueblo, y el pueblo estaba muriendo, y Moisés clamó a Dios, y Dios le dijo: levántate una serpiente de bronce, y todo el que fuera mordido por una serpiente mirará a la serpiente de bronce y será sano de aquella enfermedad. La Biblia dice en Juan capítulo 3 versículo 13 en adelante, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En otras palabras, aquella serpiente era un símbolo. Ahora es Cristo Jesús el que ha sido mordido por el pecado, mordido por la maldad, mordido por el vicio, mordido por la destrucción, por la enfermedad. Hay que alzar los ojos más arriba de los médicos, más arriba de los psicólogos, más arriba de la ciencia. Hay que alzar los ojos al autor y consumador de la fe, Cristo Jesús el Señor. Él sigue sanando, Él sigue libertando, Él sigue restaurando, Él sigue fortaleciendo, Él sigue haciendo. Todavía tiene poder el que fue clavado en la cruz. Aleluya. Estamos comprendiendo. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Juan se le oponía porque entendía, conocía y sabía que no era cualquier hombre. Sabía que delante de él estaba el Salvador, el Mesías, el perfecto, el santo de los santos. Él entendía eso. Pero Jesús dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús estaba entrando a dar testimonio de lo que venía a hacer en este mundo. Estaba identificándose con el pecador en la cruz del Calvario. Cristo tomó tus pecados, Cristo tomó tu lugar, Cristo tomó tu maldición. La Biblia dice que el bendito se hizo maldito. El santo murió como un pecador. ¿Y por qué como un pecador? Porque tu pecado y mi pecado estaban sobre sus espaldas. Porque tu inmundicia y mi inmundicia estaban sobre su cuerpo. Tus enfermedades y mis enfermedades estaban sobre él en aquella cruz cuando fue clavado. ¿Y para qué cayó todo aquello sobre de él? Porque tú no podías llevar el pecado. El pecado te iba a matar, te iba a destruir. La maldad te iba a destruir, la enfermedad te iba a destruir, todo lo malo te iba a destruir. Por tanto el Señor tomó el pecado y se lo echó en sus espaldas para llevarlo a la cruz. No fue el pecado el que llevó a Cristo a la cruz, fue Cristo el que llevó al pecado y lo clavó en la cruz del Calvario, dándole salida, dándole solución a través de aquel cuerpo humano, a través de su carne. Llevó el pecado, lo llevó cautivo, lo echó tras sus espaldas y lo clavó en la cruz del Calvario. Eso es algo maravilloso de entender. Eso es algo precioso de asimilar.
¿Sí me comprende? ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice: a mí nadie me quita la vida, yo tengo poder para poner la vida y para volver a tomarla. Y yo soy el que da la vida. A Cristo no le quitaron la vida en la cruz del Calvario como si fuera un indefenso, débil hombre que no pudiera defenderse. No, Él tenía poder para tronar los dedos y desaparecer a la raza humana de esta tierra. Pero Él tomó por sí mismo el pecado y murió voluntariamente por amor a ti, por amor a mí, llevando el pecado tras sus espaldas, liberándonos una vez y para siempre por medio de su sangre preciosa. Si es para el Señor ese aplauso, dáselo en esta mañana. Dáselo al Rey. Entonces, en el bautismo se refleja una revelación. Hay una revelación. Es el reflejo de la salvación. El bautismo refleja la salvación. Es un reflejo de la salvación que Dios ha ganado, que Dios nos ha otorgado, que Dios nos ha regalado. Hay un reflejo y vamos a mirar más a fondo este pasaje. Veamos lo que dice el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A través de este tema le quiero hablar del reflejo de la salvación. Cristo estaba dando un reflejo de la salvación a través de su bautismo. ¿Cómo está esto? Estaba reflejando que estaba entrando al bautismo como un pecador, tomando nuestro lugar, porque no estaba siendo bautizado por Él. Si fuera por Él no había necesidad, Juan se lo dijo claramente, pero estaba ya reflejando la salvación que llevaría a cabo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario está la realidad, en el bautismo está el reflejo de la realidad. El reflejo se refleja como en un espejo. Usted se para enfrente del espejo y enfrente de su persona, en aquel espejo, ahí se refleja su persona, se refleja cómo es usted, se refleja su personalidad. Usted se pone de enfrente del espejo porque hay un reflejo suyo. Ahí se peina, ahí se arregla, etcétera, porque se está reflejando. No es otra persona la que se mira en el espejo, ni es una persona real. Es decir, no es que haya dos personas. Aquí estoy yo y allí en el espejo estoy mirando otro, entonces parece que hay dos. Ahí está uno y aquí está otro. No, no son dos, es uno solo, pero se está reflejando en el espejo de la salvación. La salvación se refleja como un espejo. El bautismo es como un espejo que refleja la salvación. Cristo Jesús iba a efectuar la salvación no en el bautismo, iba a efectuar la salvación en la cruz del Calvario, porque no es el bautismo el que trae la salvación, es la sangre de Cristo en la cruz del Calvario la que trae la salvación, la redención, el perdón. Es lo que trae la obra perfecta en el corazón del hombre. Bueno, hermano, entonces ¿para qué sirve el bautismo? El bautismo es el reflejo de la salvación. Por eso Cristo Jesús estaba reflejando ya la salvación. Estaba hablando, mostrando en un espejo, en el espejo del bautismo, estaba dando a conocer la salvación. ¿Cómo la estaba dando a conocer? Diciendo: deja ahora, Juan, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Voy a bautizarme como un pecador aunque no soy pecador. Voy a entrar a las aguas como un pecador aunque no lo soy. ¿Y por qué lo haces? Estoy reflejando la salvación. ¿Qué salvación? La salvación de cada uno de los pecadores que se iba a perder, pero que en su tiempo creerían en mí, y creyendo en mí tendrían nueva vida, tendrían un cambio de corazón, y yo reflejaría que estaría llevando el pecado de ellos aún a través de las aguas del bautismo. Sería un reflejo, aleluya, amén. Pero quiero que entendamos bien esto. Cuando miramos el bautismo,
Muchos pasajes muestran el bautismo y parece que trae salvación, pero lo que trae salvación es la realidad, es el sacrificio en la cruz del Calvario. Pero ¿por qué se mira en pasajes como si el bautismo trajera salvación? Porque es el reflejo de la salvación. Es como si yo me miro en un espejo, me miro idéntico que como estoy. Así me miro en el espejo. El espejo refleja en plenitud mi persona, me refleja plenamente. Así es el bautismo, refleja plenamente la salvación que Dios ha efectuado en favor del hombre. En Cristo se reflejaba la salvación, se reflejaba la salvación que iba a mostrar en favor de nosotros. Cuando nosotros vamos al bautismo como pecadores, también reflejamos la salvación. La salvación es un acto interno que se obtiene y se recibe por fe al creer en Cristo Jesús, pero a través del bautismo se exterioriza, se refleja visiblemente para que lo puedan ver los hombres, para que el mundo entero entienda y sepa que estamos unidos a Cristo, que nuestra fe es real, que nuestra fe es genuina, que nuestra fe es verdadera. Aleluya, es algo real lo que hemos recibido y lo reflejamos a través del bautismo. Lo reflejamos a través del bautismo. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a adentrarnos en el tema. Vamos y veamos primeramente lo que dice el versículo 16. ¿Qué significa cielos abiertos? ¿Cómo es que se le abrieron los cielos? Alguien mira por ahí una película y mira que Jesús está siendo bautizado y mira que está como nublado y comienzan a salir unos rayos del cielo y comienzan a sentarse sobre la cabeza de Jesús y parece que ahí está ya y que ahí se está mirando que los cielos se abrieron, ¿verdad? Y parece que eso es, mucha gente lo mira literalmente, piensa que cielos abiertos significa que literalmente se desnubla y salen algunos rayos del cielo. Así lo muestra literalmente por ahí alguna película que pueda mirar, pero en verdad eso no es lo que sucedió. Vamos a mirar rápidamente para entender el tema y por qué el bautismo es un reflejo de la salvación. Es como mirarse uno en un espejo y mira el reflejo de su silueta, de su persona. No es que sea otra persona que ella, ni que sea una persona real, sino que solamente es un reflejo. El bautismo es un reflejo de lo que Cristo ha hecho en nosotros y por nosotros, y eso es de lo que testificamos a través de las aguas del bautismo. Pero vamos a entender esto más a fondo y vamos a mirar primeramente qué significa cielos abiertos. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. Lo primero que sucede o que tiene que suceder a través del bautismo es que los cielos se tienen que abrir. ¿Qué significa eso? Veamos qué dice la palabra. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 50 y 51. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Natanael, de aquí en adelante vas a mirar el cielo abierto y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿De qué estaba hablando el Señor? ¿Acaso estaba hablando de que literalmente el cielo iba a estar abierto? ¿Acaso literalmente cuando Jesús caminaba nunca había un día nublado? ¿Siempre estaba el cielo abierto? ¿Siempre había unos rayos desprendiéndose del cielo para la tierra? Literalmente hablando, no, de ninguna manera. No está hablando de algo literal. Veréis el cielo abierto. Juan el Bautista allá en Mateo capítulo 3 donde leímos, dice que lo primero que hubo fue que se abrieron los cielos. ¿Qué significa que se abran los cielos? Aquí miramos que el Señor le dijo a Natanael: de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Cielo abierto significa revelación. Habrá revelación. Revelación. Entenderás, Natanael, quién es el que habla contigo. Tú me miras como un hombre y te quedas sorprendido porque te dije que te vi debajo de la higuera cuando estabas por allá y no te podía mirar literalmente, y te quedas sorprendido y por eso has creído. De aquí en adelante veréis el cielo abierto. Mirarás, obtendrás revelación. Significa, de aquí en adelante vas a darte cuenta quién es Cristo Jesús, que no es un hombre, que no es un profeta, que
que es Emmanuel, Dios con nosotros, que es el admirable, que es el consejero, que es el Dios fuerte, que es el Padre eterno, que es el príncipe de paz, vas a darte cuenta qué personaje es el que está delante de ti. Te vas a dar cuenta que no estás tratando con un hombre. Te vas a dar cuenta quién es el Hijo de Dios, quién es el que está delante de ti. ¿Y cómo? Vas a ver el cielo abierto. ¿Qué significa una plena revelación? ¿Cómo la miraría? Cuando el Señor levantaba a los muertos, se revelaba que no era un hombre, se revelaba que ese era el mismo Dios manifestado en carne. Cuando le decía a los pecadores: no tengas temor, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este si solo Dios? Es que Él era Dios, Él es Dios y Él seguirá siendo Dios. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio y Él es el fin. Tiene poder para perdonar pecados, tiene poder para sanar, para levantar, para restaurar. Aleluya. Tiene poder en el cielo y en la tierra. Entonces, cada momento que el Señor mostrara su gloria, cuando iban en la mar y le decía al mar: cállate, mar, enmudece. Al viento le decía: cállate y asosiégate. Y las olas se sometían y se ponían tranquilitas, tranquilitas, porque la voz del Señor resonaba en aquel lugar. Y decían los discípulos: ¿quién es este que hasta el mismo mar se pone de rodillas delante de Él y lo escucha y lo obedece? Solamente hay uno. Él era el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Él era el mismo Dios de los cielos, caminando entre los hombres. Por eso podía hacer aquello, por eso podía mostrar aquello. No era cualquier personaje, no era cualquier personaje. Entonces, cielos abiertos, habrá revelación. Vas a conocer quién es Jesús. Vas a darte cuenta que no soy cualquier profeta. No pienses que soy como Elías, no pienses que soy como Eliseo, no pienses que soy como Isaías. Los profetas venían diciendo: así dice el Señor, y daban su mensaje. Pero Jesús no venía diciendo: así dice el Señor, en su mayoría de expresiones, aunque en ciertas ocasiones se puede mirar la expresión, pero en su mayoría Él venía diciendo: de cierto os digo. ¿Quién es este que viene diciendo de cierto? En verdad os digo, solamente Dios, el que tiene la verdad, el que pudo decir: soy la verdad, soy el camino, soy la vida, y yo soy el único que es, que era y que ha de venir, el Dios todopoderoso. Dale un aplauso al Rey en esta preciosa mañana. Bendígalo, engrandézcalo, glorifíquelo. Jesús se revelaría a los hombres. Y decía el Señor: la única manera como pueden conocerme es a través de mis obras, de mis acciones, que no soy yo el que hago las obras, sino el Padre que mora en mí. Dentro de esta humanidad mora el mismo Padre celestial. Por eso uno de los títulos del Señor Jesús sería Padre eterno, Dios fuerte, porque el mismo Dios de los cielos moraría en aquella humanidad, se manifestaría en aquella humanidad. Y humanamente no lo podían reconocer. Humanamente decían: ¿qué no es este el hijo de María y sus hermanos son fulano y sutano y mengano? ¿Qué no es este de Nazaret? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret si parece que nada bueno sale de Nazaret? Eso es lo que decían. ¿Qué no es este el hijo del carpintero? ¿Qué no es este aquel que miramos crecer? Es que como hombre, como niño, como persona lo conocían posiblemente. Como hombre decían: pues si es el hijo del carpintero, pues si es el hijo de María, si tiene, estos son sus hermanos, sus hermanas. En cuanto a la carne, sí, era el hijo del carpintero, era el hijo de María, tenía hermanos, hermanas. En cuanto a la carne, pero en cuanto al espíritu, Él era el alfa y el omega. Él es el que no tiene genealogía, Él es el que no tiene padre ni madre, ni principio de días ni fin de días, porque Él es semejante al Altísimo. Aleluya. Él es el mismo Dios de los cielos. Entonces, en su humanidad lo conocían a un límite, pero en su divinidad no lo conocían. Y Él se revelaba, les abría los cielos. Cielos abiertos significa revelación. El entendimiento se abre y se refleja lo que es el mismo Dios en aquella vida, en este caso en Cristo Jesús. Miramos una revelación. Génesis capítulo 28, versículo 12. Y soñó,
Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de dioses que subían y descendían por ella. Y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esa escalera es Cristo Jesús. Es un símbolo. Lo miramos lo acabamos de mirar en Juan 1:51, cuando Cristo dice: de aquí en adelante veréis el cielo abierto y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Estamos hablando de la revelación de Jesús. Aquí Jacob mira la misma revelación de Jesús, y la revelación de Jesús la mira a través de una escalera que toca un extremo el cielo y otro extremo la tierra, y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esa escalera es Cristo. Quiere decir que cuando el hombre tiene la revelación de quién es Jesús, entiende que Jesús es el único medio para llegar al cielo. Dice la palabra: no hay otro medio, solamente hay un mediador, un medio entre Dios y los hombres para llegar al cielo. Jesucristo, hombre, aquella humanidad que Él tomó para acercarse para llevar al hombre a lo divino. El hombre no podía llegar a lo divino por sí mismo. El hombre no podía participar de lo divino por sí mismo. Entonces Dios tuvo que participar de lo humano para llevar al hombre a lo divino a través de su gracia, de su sacrificio, de su muerte, de su salvación. El hombre no podía llegar a lo divino por sí mismo, por tanto lo divino tomó una humanidad y vino a los hombres para conectar el cielo con la tierra. No había conexión entre el cielo y la tierra. Se había roto la conexión desde el tiempo de Adán y de Eva. El pecado había entrado y había destruido la conexión entre el cielo y la tierra. Pero ahora aparece Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Es la revelación de Dios. Es Dios en una humanidad revelándose al hombre, conectando una vez más al cielo con la tierra, conectándolo a través de esa escalera. Y dice que ángeles de Dios subían y descendían por aquella escalera. ¿Qué significan los ángeles de Dios? El ángel, la palabra ángel significa mensajero. Un mensajero, un ángel es un mensajero. El mensaje directo fluyendo del cielo a la tierra. El mensaje directo de Dios a los hombres. Dios en Jesús. Dios hablando a través de Jesús, llegando a la humanidad. El mensaje fluyendo desde el trono de Dios a la vida del hombre. Por eso el que oía hablar a Cristo era oír hablar a Dios. Por eso Jesús decía: el que me ve a mí ha visto al Padre. El que me oye a mí ha oído al Padre. Porque el mensaje estaba directamente conectado del cielo a la tierra. Una escalera que conectaba el cielo con la tierra. Esa escalera es Jesús. Es el único medio para llegar a Dios. El hombre puede buscar su propia justicia, sus propias obras, sus propios méritos, pero nunca podrá llegar a Dios. Solamente hay un camino para llegar a Dios. Su nombre es Cristo Jesús, Señor y Salvador de la humanidad, de todo aquel que crea en Él. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey. Dele ese aplauso al Rey. ¿Qué sucedió con Jacob? Tuvo una visión o revelación. Se le reveló, se le abrieron los cielos y miró una escalera que tocaba el cielo con la tierra. Se le abrieron los cielos y tuvo aquella visión. Es lo mismo que habla el Señor en Juan capítulo 1. De aquí en adelante veréis el cielo abierto. Veréis esa escalera de la que profetizó Jacob. Veréis conectado el cielo con la tierra a través de Jesús. Dios obrando a través de Jesús. Dios operando. El cielo, la gloria de Dios. Todo aquello se miraría a través de la persona de Jesús, porque era la conexión del cielo a la tierra, la escalera que descendía del cielo a la tierra para que el hombre pueda subir al cielo a través de esa escalera. Y el mensaje directo fluyendo a la humanidad
ángeles de Dios que subían y descendían. Entonces, hablar de cielo abierto es hablar de revelación. Vamos a la palabra. Hechos capítulo 7, versículos 54 al 58. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Miramos que Esteban miró los cielos abiertos. Miró cielos abiertos, lo mismo que pasó cuando fue bautizado el Señor. Esteban miró los cielos abiertos, y cuando miró los cielos abiertos, dice que estaba predicando y de repente, lleno del Espíritu Santo, tuvo revelación. Tuvo una revelación, fue una visión, una revelación, donde de repente dice que miró los cielos abiertos. No fue algo literal. Los cielos abiertos no es algo literal, sino algo espiritual. No es algo que sucede y al instante, aunque al instante se mira. Es una revelación. Miramos que Jacob miró aquella escalera y al instante no había una escalera. Esa escalera apareció siglos después de que Jacob aún había muerto. Miramos aquí que Esteban está mirando los cielos abiertos, y cuando mira los cielos abiertos, dice que miró, dice el versículo 56, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Diestra no solamente significa derecha, sino diestra significa poder. Poder, el poder de Dios. Jesús no estaba sentado a la derecha de Dios, porque Dios no tiene derecha o izquierda, porque Él es espíritu y lo llena todo. Pero Jesús estaba sentado en el poder de Dios, en el trono de Dios, en el lugar de majestad de Dios. Allí estaba Jesús, en la diestra, en el poder, en la majestad de Dios. A Esteban se le reveló, se le abrieron los cielos. Imagínese Esteban predicando la palabra, lleno del Espíritu Santo, y Dios, sabiendo lo que le iba a pasar, sabía que le iban a matar. De repente lo toma por el Espíritu, lo llena del Espíritu y le abre los cielos. ¿Qué significa abrir cielos? Revelación. Se revela algo, se recorre una cortina de lo humano a lo divino, o mejor dicho, de lo divino a lo humano. Se le recorre la cortina carnal, terrenal, humana, y el hombre puede mirar lo que de otra manera no podría mirar. Puede mirar lo que solamente se mira con los ojos del Espíritu. Se recorre la cortina de la carne. Eso es lo que significa la palabra revelación. Cuando uno habla de revelación, hablamos de que se recorre un velo, se quita un velo, se quita una cortina, y uno puede mirar lo que no se miraba con los ojos humanos. Todos los que están allá abajo, todos los que estaban allá a un lado de Esteban, ahí escuchándolo, enfurecidos, crujiendo los dientes, estaban con el velo de su carne, de su entendimiento humano terrenal, sin poder descubrir y entender lo que Esteban les estaba diciendo. Esteban mira y ve los cielos abiertos y a Jesús sentado en el poder de Dios. Cuando miró aquello, Esteban dice que dijo: veo los cielos abiertos y a Jesús sentado en el poder de Dios. Los demás no miraban nada, se enfurecieron de tal manera que dijeron: ya le está dando un lugar a Jesús de Dios, lo está poniendo como Dios. Lo agarraron y lo sacaron y lo apedrearon y lo mataron, porque creían que era un blasfemo, porque su entendimiento estaba cerrado. Entonces, revelación significa que se quita un velo, que se abre el entendimiento, que se recorre una cortina. Cielos abiertos significa que Dios recorre la cortina de nuestro entendimiento. Dios recorre la cortina de nuestra carne. Dios recorre esa cortina terrenal para que veamos lo celestial, para que veamos lo divino. Esteban miró lo divino, miró a Jesús en poder, miró a Jesús en majestad, miró a Jesús en gloria, miró a Jesús en un lugar especial. Aleluya. Ahí lo miró.
Los demás no pudieron mirar aquello porque la revelación la mayoría de las veces es personal, individual. Hay ciertas ocasiones cuando es más general o para 2 o 3 personas, pero casi en su mayoría de veces es algo individual y personal lo que se obtiene cuando hablamos de revelación. ¿Estamos comprendiendo? Entonces es importante que se nos recorra ese velo, es importante que se abran los cielos. Hablar de cielos abiertos una vez más es hablar de revelación, y hablar de revelación es de manifestar algo oculto, algo que aparece, que está y siempre ha estado, pero no lo podemos mirar porque hay un velo sobre nuestros ojos. Amén. Jesús allá estaba ya, pero Esteban no lo pudo descubrir hasta que se recorrió el velo de su entendimiento y pudo descubrirlo y dijo: gloria a Dios, veo a Jesús. Jesús siempre estaba ahí en poder y en gloria, pero Esteban no lo había podido mirar hasta que se le recorrió el velo. Y todo esto va relacionado con el bautismo, pero quiero ir paso a paso para que vayamos entendiendo más a fondo lo que es el tema. Vamos a otro pasaje rápidamente. Apocalipsis capítulo 19. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Entendemos de antemano quién es este personaje, entendemos que es Jesús el Señor. Pero dice el versículo 11: entonces vi el cielo abierto. Juan vio el cielo abierto. El libro de Apocalipsis se llama el libro de la revelación de Jesucristo. ¿Por qué el libro de la revelación? Porque revela a Jesucristo y porque se manifiestan muchas revelaciones. Aquí, por ejemplo, miramos que Juan dice: vi el cielo abierto. No es algo literal, no es que el cielo literalmente se abriera, el cielo seguía igual. Pero cuando dice vi el cielo abierto, está diciendo: tuve revelación. Se me recorrió la cortina de la humanidad, se me recorrió la cortina de mi mentalidad humana, y comencé a presenciar lo divino, comencé a presenciar las visiones de Dios, los propósitos de Dios, las revelaciones de Dios. Y cuando él ve aquello, comienza a decir: y entonces vi el cielo abierto y vi un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y comienza a hablar de aquello. Está hablando de la revelación de Jesús. Ahora, cuando hablamos de revelación, quiero que entienda esto, porque en el siguiente tema que vamos a mirar, vamos a continuar, porque ya el tiempo se nos fue hoy, pero vamos a continuar y vamos a mirar precisamente el simbolismo de la revelación. La revelación tiene un simbolismo. Dios, cuando abre los cielos y cuando muestra la revelación que Él quiere dar a través de simbolismo, tenemos que entender el simbolismo, tenemos que entender la aplicación de aquel simbolismo para no desviarnos. Porque imagínese usted, Jacob miró una escalera que tocaba un extremo el cielo y otro extremo la tierra. Si nosotros lo tomamos literalmente, vamos a andar buscando por ahí, por toda la tierra, una escalera que toque un extremo el cielo y otro la tierra. Y vamos a andar buscando esa escalera, porque la Biblia dice que habría una escalera que tocaría el cielo y la tierra, y a ver si la encontramos, y el que la encuentre, pues ahí se puede subir por esa escalera al cielo. Verá, gloria a Dios, qué fácil sería, ¿verdad? Ir en busca de esa escalera humanamente, que estuviera conectada con el cielo y llegar hasta el cielo, ¿verdad? Por esa escalera, literalmente hablando. Pero se la puede pasar toda su vida buscando esa escalera y jamás va a encontrar esa escalera, porque no era algo humano, era algo espiritual. Esa escalera es Cristo, y al creer en Él llegamos al reino de los cielos, entramos a la presencia de Dios, nos metemos hasta el trono de la gloria de Dios. Es el significado del simbolismo. Es el significado del simbolismo. Entonces, asimismo, acá miramos que Jesús llega en un caballo blanco, su segunda venida, y muchos están esperando al Señor Jesús, mirando que aparezca un caballo blanco volando por el cielo. Verá, muchos aún dicen que el Señor tiene caballerizas llenas de caballos ahí en el cielo, por eso es que viene en un caballo blanco. Y no entienden el simbolismo, no entienden que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en gozo, paz y justicia del Espíritu Santo. El reino de los cielos no es como lo terrenal, es superior a lo terrenal, es superior a lo humano.
Pero hermano, ¿por qué dice que viene en un caballo blanco? Porque hablar de un caballo blanco es hablar de una entrada triunfal, victoriosa, como en el tiempo antiguo entraban los grandes capitanes, generales, después de una grande batalla, una grande guerra, entraban en aquel caballo blanco en símbolo de victoria y de triunfo. Entonces es un símbolo, no quiere decir necesariamente que va a aparecer en un caballo blanco, literalmente un caballo volando por el cielo, sino que es un símbolo. La revelación tiene un simbolismo y tenemos que entender el simbolismo de la revelación. En otro pasaje miramos que Juan mira una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos que sale del mar, y hay gente esperando que salga una bestia del mar y piensan que va a salir un monstruo tipo una película de Godzilla donde sale un monstruo del mar, ¿verdad? De ahí sale y piensan que eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque Juan lo dice literalmente que así era, y hasta la describe y dice que tenía aspecto de esto y del otro y de animal y de bestia, y comienza a describir todo aquello y piensan que va a salir una bestia literal, porque eso dice literalmente la Biblia. No entienden que la revelación tiene un simbolismo, y hay que entender el simbolismo de la revelación para darle su correcta aplicación. Le digo esto porque vamos a entender el pasaje de Mateo más fuerte, más ampliamente, pero es importante entender que lo que es cielo abierto es revelación, y la revelación muchas veces viene a manifestarse a través de símbolos que reflejan una enseñanza. Un caballo blanco en donde el Señor aparece simboliza lo que es la entrada triunfal de Cristo en victoria, en gloria. Una bestia con 7 cabezas, etcétera, etcétera, que sale del agua, no está hablando literalmente de una bestia. Será un personaje que brotará, tendrá 7 cabezas, es decir, diferentes reyes, gobernadores que le ayuden, que trabajen con él. Es un simbolismo, saldrá de entre las aguas. Las aguas simbolizan las multitudes de gentes, saldrá de entre muchos pueblos, de entre muchas gentes. Son símbolos. La Biblia dice: caerá del cielo a la tierra una estrella llamada ajenjo, y de esa estrella salen toda clase de demonios y potestades y plagas. Literalmente es imposible que caiga a la tierra una estrella, porque una estrella es más grande que la tierra. La estrella más pequeña que caiga a la tierra desaparece la tierra. No puede caer una estrella literal a la tierra. Entonces, ¿qué habla de un ángel? Los ángeles son simbólicamente representados como estrellas. Un ángel caído que caerá a la tierra y tendrá potestad para dar libertad a demonios, a operar en el tiempo de la ira de Dios en esta tierra. Simbolismos, visiones, revelaciones, cielos abiertos que hablan de una enseñanza en el porvenir. Tenemos que entender el significado para darle su correcta aplicación conforme a lo que Dios establece. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Los cielos abiertos significan revelación. Se recorre el telón del entendimiento para poder entender lo divino y para poder mirar lo que los ojos humanos no pueden mirar. Vamos a ponernos de pie y le continúo con este tema, si el Señor nos presta vida, la próxima semana.